¿Alguna vez cambiaste de canal de madrugada y te topaste con una serie inglesa en blanco y negro? Un tipo con sombrero de hongo y paraguas caminando con total aplomo, ¿y no pudiste seguir cambiando? Mucho antes de que Marvel se apropiara de ese nombre, ya existían Los Vengadores, una serie británica de 1961 con sombreros de hongo, trajes de cuero, robots asesinos y un humor tan seco que sigue funcionando hoy. Se estrenó en ITV, cuando los televisores eran básicamente muebles, y sobrevivió en reposiciones, en la moda, y en el ADN de casi toda serie de espías posterior. Vamos con 23 datos curiosos. Número 23. La serie no nació como historia de espías, sino como el drama de un médico. Los Vengadores surgió como continuación de otra serie, Police Sergeant. El protagonista, el Dr. David Kill, buscaba vengar el asesinato de su prometida a manos de una organización criminal, y de ahí viene el título. John Steed, el personaje que hoy asociamos con el sombrero y el paraguas, era apenas un contacto misterioso en la primera temporada. El tono giró hacia el espionaje y Steed pasó a ser el protagonista. Nadie iba a recordar a un médico de luto, pero todos recordarían al caballero del sombrero. Número 22. Casi toda la primera temporada se perdió para siempre. A comienzos de los 60, las cadenas británicas no pensaban en conservar su material. Las cintas eran costosas y se reutilizaban, así que grababan encima de los másters. De los 26 episodios de la primera temporada, solo 2 sobreviven completos, mientras que el resto son fragmentos o audios rescatados. Media historia se perdió porque alguien necesitaba una cinta libre para grabar un partido de fútbol la semana siguiente. Número 21. El protagonista original no fue Patrick McNee, sino Jan Hendry. Cuando pensamos en Los Vengadores imaginamos a McNee, traje impecable, paraguas en mano, pero en la primera temporada la estrella era Jan Hendry, como el Dr. Kill, y McNee apenas era su acompañante. En 1961 una huelga de actores paralizó la producción durante meses, y Hendry decidió dedicarse al cine y se marchó. La serie se quedó sin protagonista y los productores apostaron por el actor más refinado del elenco. Lo que pasó después fue historia. Número 20. Honor Blackman prácticamente inventó a la heroína de acción moderna. Cuando Katy Gale apareció en 1962, interpretada por Honor Blackman, el público nunca había visto algo así. Una mujer derribando hombres con judo, vestida de cuero, sin necesitar rescate. No era una mujer que también era espía, era simplemente la espía. De ahí se puede trazar una línea hasta Emma Peel y las heroínas de acción posteriores. Blackman hacía sus propias escenas de pelea, algo inaudito en 1962, e incluso se fracturó la muñeca en una escena de riesgo y siguió grabando. Número 19. El traje de cuero se creó por pura casualidad. Blackman rompía constantemente sus faldas durante las peleas de judo. El vestuario probó pantalones primero, pero se veían mal en cámara. Finalmente alguien propuso cuero, porque se movía con el cuerpo y resistía el desgaste. Casi de inmediato se dieron cuenta de que habían creado un ícono. Ese estilo pasó a Emma Peel y se volvió un fenómeno de moda mundial. Todo porque una falda no dejaba de romperse en el set. Número 18. Patrick McNee se negó rotundamente a portar un arma de fuego. McNee había servido en la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial, incluido el día D, por lo que había visto suficiente violencia real. Al aceptar el papel de Steed fue tajante. Nada de armas, ni siquiera de utilería. Eso obligó a los guionistas a inventar el paraguas como arma, el bastón y el sombrero reinforced. Toda la estética del espía caballeroso nació de los principios personales de un solo actor, y eso lo volvió mucho más interesante que otro agente con pistola. Número 17. Diana Rigg jamás había oído hablar de la serie cuando hizo la audición. Ella venía del teatro clásico, formada en la Royal Shakespeare Company, y ni siquiera tenía televisor. Fue a la audición sin saber nada del proyecto, improvisó, y así nació Emma Peel, uno de los personajes más icónicos de la década. La actriz que interpretaría a la espía más elegante de la cultura popular pensaba que era solo un trabajo más, y en 2 años ya aparecía hasta en loncheras. Número 16. El nombre Emma Peel es en realidad un juego de palabras. Los productores buscaban un nombre para el personaje que reemplazaría a Katy Gale, y querían que transmitiera atractivo masculino,
una frase que en las salas de guión terminó abreviándose de forma coloquial hasta convertirse en Emma Peel. Uno de los nombres más queridos de la televisión británica nació de un chiste que a nadie se le ocurrió cambiar. La mitad de quienes aman a ese personaje ni siquiera conocen el origen de su nombre. Número 15. Elizabeth Shepard fue despedida después de ya haber filmado como Emma Peel. Shepard fue elegida originalmente para el papel y llegó a grabar un episodio completo, además de parte de un segundo, antes de que los productores revisaran el material y decidieran que algo no encajaba. Demasiada seriedad, poca química con McNee. Descartaron todo y reiniciaron el casting desde cero. Según se cuenta, ella manejó la situación con dignidad, aunque años después admitió que le dolió mucho tiempo. Número 14. Fue una de las primeras series británicas vendidas a una cadena estadounidense. Ocurrió en 1966. Hasta ese momento las producciones británicas rara vez cruzaban el Atlántico, pues se pensaba que los acentos alejaban al público, pero ABC compró Los Vengadores y la puso en horario estelar, por lo que Steed y Peel se volvieron nombres conocidos en Estados Unidos. Eso abrió la puerta a prácticamente todas las importaciones británicas que llegaron después, incluidos fenómenos como Monty Python y Doctor Who. Número 13. Diana Rigg descubrió que ganaba menos que el camarógrafo, y no se quedó callada. Rigg se enteró de que no solo cobraba menos que McNee, algo hasta cierto punto explicable, sino que ganaba menos que un técnico de cámara. Era la coprotagonista de uno de los programas más vistos en Reino Unido y Estados Unidos. Confrontó a los productores, exigió un aumento y lo consiguió, aunque nunca llegó a igualar el salario de McNee. Dijo después que esa experiencia fue una de las razones que la llevaron a dejar la serie. Número 12. Hubo un episodio prohibido durante más de 30 años. Se llama A Touch of Brimstone, y al emitirse en 1966, generó un escándalo enorme. Emma Peel se infiltra en una sociedad secreta y aparece con corsé, collar con púas, botas altas y una serpiente viva sobre los hombros. El público británico lo asimiló con naturalidad, pero las cadenas estadounidenses se negaron a emitirlo durante décadas. Ese vestuario se convirtió en una de las imágenes más pirateadas de la televisión de los 60. Número 1. La serie prácticamente creó un género que todavía cuesta nombrar. Es una serie de espías, pero también comedia. Es surrealista y elegante. Una semana hay científicos locos y robots asesinos, la siguiente intriga política, y la de después plantas carnívoras gigantes o pueblos llenos de dobles idénticos. Básicamente dio origen a lo que hoy se conoce como Spy-Fi, con huellas visibles en series y películas posteriores de espionaje excéntrico británico. Demostró que se podía ser irónico y afilado al mismo tiempo. Número 10. Linda Thorson tenía apenas 20 años cuando la eligieron para interpretar a Tara King. Cuando Diana Rigg dejó la serie en 1968, los productores encontraron a Linda Thorson, una actriz canadiense recién egresada de la escuela de teatro. McNee rondaba los 45 años, y ella tenía que sostener una producción internacional con casi nula experiencia frente a cámaras. Le tiñeron el cabello 2 veces, le cambiaron el estilo 3 veces, y regrabaron escenas completas. Ella misma contó que pasó casi toda su primera temporada tratando de entender dónde pararse. Número 9. Patrick McNee diseñó personalmente buena parte del vestuario de Steed. Trabajó directamente con su sastre en Londres para desarrollar el estilo eduardiano. Chalecos entallados, pantalones estrechos, y un corte que debía evocar la moda de 1910, no la de 1965. Quería que Steed pareciera un hombre fuera de su tiempo. El estilo se popularizó tanto que sastrerías de Londres vendían trajes inspirados directamente en el personaje, y los clientes los pedían por nombre. Número 8. Hubo una serie derivada que casi nadie recuerda hoy. En 1976 se intentó revivir el concepto como Los Nuevos Vengadores, con McNee de regreso junto a Joanna Lumley como Purday y Gareth Hunt como Mike Gambit. Duró 2 temporadas y nunca recuperó la magia del original. Aún así, el corte de cabello de Lumley se volvió toda una tendencia en el Reino Unido, tanto que las peluquerías lo llamaban directamente por el nombre del personaje. Número 7. Existe un guión perdido de una película de los Vengadores de los años 70. A mediados de esa década se desarrolló un guión completo que, según se cuenta, reuniría de nuevo a McNee y a Rigg.
El proyecto avanzó bastante antes de derrumbarse por desacuerdos de presupuesto. Se dice que ese guión todavía existe en algún archivo de estudio. En cambio, lo que finalmente llegó a los cines fue la versión de 1998 con Uma Thurman. Número 6. Esa película de 1998 casi hunde la franquicia por completo. Sobre el papel debía funcionar Ralph Fiennes como Steed, Uma Thurman como Peel, Sean Connery como villano. Pero el filme fue reeditado hasta quedar irreconocible antes de su estreno, y crítica y público lo destrozaron. El estudio, tras proyecciones de prueba desastrosas, recortó secciones enteras de la trama a último momento. Eso cerró la puerta a cualquier intento serio de resucitar la franquicia en cine durante una generación, hasta que Marvel llegó y se apropió del nombre. Número 5. Marvel tuvo que negociar el uso del nombre en territorio británico. Cuando Marvel lanzó sus películas, todavía existían complicaciones legales en el Reino Unido, porque la serie de 1961 seguía muy asociada a ese título. Durante años, las películas de Marvel se estrenaron ahí bajo el nombre Avengers Assemble para evitar confusiones con la vieja producción de ITV. Incluso hoy, algunos listados británicos siguen usando ese título alterno. Número 4. El sombrero de hongo era, en secreto, un arma de verdad. No era solo un accesorio elegante, pues tenía un refuerzo de acero en el borde interior, lo que permitía lanzarlo contra un enemigo y dejarlo fuera de combate. El paraguas, según el episodio, ocultaba una espada, a veces el cañón de un arma, e incluso una pequeña cámara. El bastón estaba reinforced con metal para golpear. La idea era que un caballero inglés jamás necesitaba parecer armado, porque ya lo estaba, solo que con estilo. Número 3. Diana Rigg casi interpretó a un interés amoroso de James Bond antes de Los Vengadores. Ya estaba en el radar de esa producción desde antes. Justo tras dejar Los Vengadores en 1968, consiguió el papel de Tracy DiVincenzo en Al servicio secreto de Su Majestad, la única mujer con la que James Bond se casó en toda la franquicia. Pasó de ser la espía más elegante de la televisión británica a convertirse en la esposa del espía más elegante del cine británico. Número 2. La serie predijo, sin proponérselo, buena parte de la tecnología moderna. Los guionistas inventaban aparatos absurdos sin imaginar que algún día dejarían de serlo. Computadoras con activación por voz, cámaras diminutas escondidas en un alfiler de corbata, comunicadores portátiles. Todo eso era decoración de fondo, y con el tiempo buena parte terminó existiendo de verdad. Hay un episodio de 1965 que describe algo parecido a un reloj inteligente, y otro que anticipa la videollamada. Número 1. La serie duró casi una década y sus protagonistas jamás se besaron. A lo largo de 161 episodios y 4 compañeras distintas, cargados de tensión y química, Steed nunca besó a Kathy Gale, a Emma Peel ni a Tara King. Fue una decisión deliberada, pues creían que el verdadero encanto residía en lo que nunca se decía en voz alta, y tenían razón. La contención fue el ingrediente secreto de toda la fórmula. Nunca hicieron oficial esa relación, y por eso nunca se apagó. Esa es la lista completa. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Cuéntame tu favorito en los comentarios, de verdad los leo todos. Si este video te trajo buenos recuerdos o te descubrió algo nuevo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.